En el programa de hoy arrancamos hablando y lo hacemos de enhorabuena y sobre todo de felicitación, y es que nuestro primer invitado acaba de recibir un reconocimiento. Él es todo un referente en la lucha contra el cáncer a través de 3 vías: la asistencia al paciente, la investigación y la docencia. Tras más de 40 años en la medicina, como les decía, acaba de recibir el premio honorífico de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica por su trayectoria, por su experiencia y sobre todo también, que hay que destacar, por su humanidad. Él es el jefe de Oncología Médica del Hospital Reina Sofía de Córdoba y también presidente del Grupo Español de Tratamiento de Tumores Digestivos. Le doy ya la bienvenida y la enhorabuena a Enrique Aranda. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Miriam, muchas gracias. Un placer tenerle aquí con nosotros y sobre todo darle la enhorabuena, como decía, ¿no?, por ese reconocimiento tras más de 40 años, que está bien, ¿no?, que le reconozcan. Y al final también un reconocimiento por parte de compañeros suyos. ¿Qué significa para usted? Bueno, la verdad que al principio fue una sorpresa porque no lo espera esto uno, ¿no? Pues bueno, cuando ya me enteré y obviamente lo agradecí, y es una satisfacción porque son muchas generaciones de oncólogos los que han pasado durante este tiempo y que los que están ahora mismo dirigiendo la sociedad a nivel andaluz, que te reconozcan pues, bueno, la experiencia, lo que has aportado, el granito de arena, la humanidad. Muchos de ellos se acuerdan de cómo... De las cositas que ha hecho, de las ¿no? cositas. que usted lo llama cositas en alguna entrevista que he leído. Sí, es verdad. Algo he hecho durante todos estos años. Especialista desde 1983. Marchaste a Italia en 1984 para terminar la formación, porque en aquella época además la oncología médica estaba muy dispersa aquí en España, entiendo. No había referentes. De hecho, las primeras oncólogas aparecen en 1984 en España. Cuando vuelves de Italia en el año 85, montas una unidad específica en el entonces Hospital Clínico, hoy en día Hospital Provincial. ¿Por qué eliges esta especialidad cuando estaba tan dispersa, cuando no había referentes? Bueno, yo la verdad es que acabé la carrera en el 79 y yo empecé a hacer en el hospital clínico entonces, que era el de la Diputación, porque ya había facultad de medicina en Córdoba. Empecé a hacer medicina interna, con mi idea, antes la especialidad era diferente, ¿no?, con mi idea de hacer luego la especialidad en aparato digestivo. Pero fue en un momento determinado, cenando en casa de mi jefe, que es el profesor Pedro Sánchez Guijo, que ya está jubilado, y el jefe de servicio de oncología médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que al haber hecho yo la tesis y haberme enfrentado entre comillas, entenderme, al enfermo y a la oncología en general, pues vimos que había en el hospital ese déficit, que no había una atención. Esa carencia, ¿no? Esa carencia más que un déficit, ¿no? Entonces en esa cena me dijeron, bueno, ¿y tú por qué no haces oncología médica? Mi contestación fue, estáis locos. Esa fue mi contestación en aquel momento. Pero bueno, luego pensando, dijo que bueno, que sí, es verdad que yo, para mí había sido un reto el enfermo oncológico cuando estaba haciendo la tesis, que lo hice en cáncer de vejiga, recuerdo perfectamente, y bueno, me ilusioné con la especialidad, sobre todo me enamoré del enfermo oncológico, valga la expresión, y vi que era todo un reto para el hospital, para mí como persona primero y como médico después, y entonces, bueno, ahí me metí. Para dedicarse a esta profesión, sobre todo hay que ser muy humano, ¿no?, ser persona antes que profesional, porque al final tienes que empatizar mucho. Y acaba de decir que se enamoró del paciente oncológico, y es que hoy en día usted reivindica, ¿no?, que hay que transmitir al enfermo de cáncer que hay camino, que puede ser más o menos duro, pero que a día de hoy sí que hay una posibilidad, hay una salida, cuando hace 40 años no la había. ¿Cómo eran los pacientes que empezó a ver y de los cuales se enamoró? Bueno, estos pacientes, lo primero era una situación muy diferente a la de ahora, gracias a Dios se ha avanzado muchísimo, entonces las posibilidades que había de tratamiento en aquella época eran muy escasas.
los enfermos cuando nos llegaban, enfermos que estaban mucho más avanzados que los que hay, no había entonces screening de cáncer de mama, ni había de cervix, o sea que era otra situación diferente. Pero lo que más me llamaba la atención era el hecho de que la persona con cáncer tenía unas características que la hacía muy cercana en cuanto a persona. Una persona cuando sufre se abre realmente y lo que busca es una persona con un problema de salud a un técnico que sea otra persona que le ayude, que sea una relación personal. La relación personal se convierte obviamente en una relación médico-paciente, claro, que es lo que yo reivindico ahora, que jamás se debería de perder. Que eso al final es lo que te ayuda también a crecer, ¿no? Tanto profesional como personalmente, ¿no? Sí, porque al final de los pacientes aprenden mucho. Claro, yo siempre digo, yo creo que además de un titular por ahí, porque yo lo dije en el seno de una conversación como la que tenemos ahora y luego sacaron un titular, que yo le tengo que dar, y creo que en general todos, ¿no? Pero yo le tengo que dar muchas gracias a los pacientes, porque los pacientes oncológicos, que es lo que yo veo, a mí me han hecho crecer como persona, me han hecho ser mejor. Eso, como decimos, ¿no? Al final no dejamos de aprender nunca de otras personas, sobre todo cuando hay personas que viven una situación más difícil y ves esa fuerza de superación que tienen. Hablábamos desde su inicio, cuando estuve en Italia, y vio que allí había fármacos que aquí no había en España o que tardaban en llegar. Por ejemplo, fármacos pues que han sido y son fundamentales para el cáncer de mama. Participaste en su desarrollo allí en Italia. Vio claro que la única manera de traer cuanto antes la innovación terapéutica aquí a España para los enfermos eran los ensayos clínicos. Entonces, ante esa necesidad, funda el primer grupo del que a día de hoy es presidente, el grupo cooperativo, que se fundó en 1986 entre 4 profesionales, el Grupo Español de Tratamiento de Tumores Digestivos. De ahí surgieron pues ya grupos cooperativos importantes que hay ahora mismo en España, porque desde su inicio, ¿no?, lo tuvo tan claro, que al final la vía más eficaz para la lucha contra el cáncer era la innovación, el dedicarse pues a la docencia y a la investigación. Bueno, son dos cosas. La docencia siempre ha estado muy presente en mí, porque yo desde que estaba estudiando ya fui alumno interno y ya empecé a darle clases y prácticas a las promociones que venían detrás. O sea que la vocación para la docencia ha sido siempre desde el principio. ¿Eso implica no dejar de formarse también? Obviamente. Bueno, el médico no puede dejar de formarse nunca, igual que otros profesionales, ¿no? Usted tampoco puede dejar de formarse, ¿no? Yo hoy me he formado en oncología un poco también. Exactamente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Lo que yo vi, porque yo realmente cuando me voy a Italia en el 83, yo ya estaba con una unidad pequeñita de oncología en el hospital clínico, que era el de la Diputación, ¿no? Todavía no estaban unidos Reina Sofía ni Noreña, que estaba todavía con lo que era el hospital clínico. Entonces yo en el 83 hago una pequeña escapada a Milán y veo cómo estaba el Instituto de Tumores de Milán, que en aquella época era la referencia un poquito, sobre todo para la cuenca mediterránea, ¿no? Y entonces digo, bueno, yo esto lo necesito, aparte de que me estaban diciendo que para completar mi formación me tenía que salir fuera, ¿no? Y al año, en el 84, me voy a Bari, también que está en la costa adriática, me voy a Bari y allí que me encuentro el ensayo clínico. El ensayo clínico en España antes, la única posibilidad de hacer ensayo clínico era conectando con un grupo europeo, pero sin participar nada más que meter enfermos, ¿no? Entonces yo que vi allí, pues vi desarrollo de fármacos, vi la metodología del ensayo clínico. El ensayo clínico ha sido fundamental para la oncología, porque ha sido la herramienta que ha hecho que se pueda progresar con grandes saltos, con pequeñitos pasos en la oncología, que ha cambiado radicalmente en estos 40 años. Y eso es lo que yo veo en Italia y es lo que yo vi claro que había que hacer. Por lo tanto, en España, ¿puede que usted fuera un pionero? No, yo soy el más pequeño de los mayores, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque yo me encuentro internistas que habían hecho, que muchos de ellos salieron de fuera de España y que se formaron en oncología y que eran mayores que yo, pues podían tener 10 años, 12 años más que yo. Lo que pasa es que yo me uno a ese grupo y yo soy el pequeño de ellos.
Sí, bueno, pero el pequeño ha crecido mucho. Bueno, el pequeño está ya con 3 telediarios que le quedan, ¿no? Pero, pero vamos. No me refiero a eso, me refiero a profesionalmente. No, hombre, profesionalmente, pero es que le digo yo. Y ahí estaba lo de, ha hecho cosas. Que que eran pocos, nos conocíamos todos absolutamente, pero que ya había una infraestructura que había surgido de la medicina interna. Eran internistas que se habían dedicado a la oncología. Luego ya la especialidad, si no me falla la memoria, se aprueba en España en el 75, poco antes se había aprobado en Estados Unidos, poco tiempo después se crea la Comisión Nacional de la Especialidad y los primeros MIR formados en hospitales como oncólogos médicos surgen, quiero recordar, a final del 84 o en el 85. Son los primeros especialistas formados como especialistas en oncología médica. Creo que era en el 85, si no me equivoco, que se montó la primera unidad específica. No, es diferente. Una cosa es la formación de oncólogos, que ya salían oncólogos. En Córdoba no salió ningún oncólogo porque no teníamos la docencia acreditada entonces. Entonces yo en el 80, cuando yo vuelvo de Italia, lo que hago es separarme de medicina interna y que se cree una unidad de oncología médica que ya dependía directamente de dirección, no dependía de otro. Luego ya, posteriormente, cuando estaba, quiero recordar, Felipe González de presidente, se hizo la unificación de la red hospitalaria a nivel nacional. Entonces ya desaparecieron Seguridad Social y hospitales clínicos y aparecen los hospitales universitarios, independientemente de dónde vinieran. Enrique, la Sociedad Andaluza de Oncología Médica le ha otorgado este reconocimiento, este premio, calificándolo por ser un referente. Usted en alguna ocasión ha dicho que no se considera un referente y a mí personalmente, que hoy le tengo aquí, disfruto escuchándole por ver la pasión que tiene, ¿no? Por su vocación, por su profesión y sobre todo por lo que ha dicho de que hay que enamorarse continuamente, porque cuando uno deja de hacerlo, deja de crecer personalmente y profesionalmente y al final hay que mantener la capacidad de sorprenderte con cada paciente con el que usted trabaja. Por lo cual para mí el valor no es que lo vean como un referente, que por supuesto los profesionales a los que forme y demás le tendrán como referente, pero yo me quedo con esa capacidad humana que tiene a la hora de trabajar con los pacientes, que creo que es lo que le hace que sea ese gran profesional, ¿no? No lo sé, yo no quiero considerarme un gran profesional porque yo siempre recuerdo, no sé, cuando en el Evangelio llega uno y le dice, maestro bueno, le dice a Jesús, y le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo es Dios Padre, ¿no? Entonces eso a mí cuando yo me hacen referente, me pongo nervioso, porque es una cosa que me intranquiliza, porque uno siempre puede ser mejor. Claro, siempre hay gente mejor que uno, siempre va a haber gente peor, que lo que hay que seguir trabajando. Exactamente. Y recordar de dónde viene uno también. Eso es, don Juan Barbudo, que me decía, Enriquito, busca un clavo para la capa, me decía, y haz las cosas bien, que el resto vendrá, por añadidura, y viene. Si hace las cosas bien, poco a poco viene. Y luego la suerte esa, mi referente pues eran mis padres, que trabajaron muchísimo en la judería, en una tienda, para sacar 7 hijos para adelante. Y si yo soy médico, pues no lo sé cómo soy médico, porque vino la Facultad de Medicina a Córdoba, si no hubiese sido imposible que yo hubiera podido estudiar medicina, porque no había medios para que yo me fuera de Córdoba. Sí, entonces, referentes, en la vida te encuentras muchos referentes. Por supuesto. Que hacen posible que tú estés donde estés. Que te enseñan. En ti está que aprendas de esos referentes, que te pone la vida adelante. Hemos hablado, ¿no?, de cómo era el panorama, la oncología médica, pues en el 84, en el 83. A día de hoy, ¿qué lugar ocupa, ¿no?, en cuanto a investigación, a los avances que se están haciendo? Vale, ahora mismo yo le diría, en cuanto a investigación clínica, España está en los 4 o 5 primeros a nivel mundial, en cuanto a investigación clínica. Esto es un esfuerzo de muchas personas y sobre todo la confianza y la gratitud de que hay que tener a los enfermos, porque han confiado en nosotros y se han prestado para esa investigación clínica, muchas veces sin que haya habido un beneficio claro para ellos, sino para generaciones futuras, también obviamente para ellos, porque cuando uno trae innovación terapéutica, claro, lo reciben los enfermos en primer lugar. Eso yo creo, y Andalucía
Es verdad que Andalucía, la asignatura pendiente que yo tengo, que haya realmente una red a nivel... Ten en cuenta que la comunidad más grande de España somos nosotros, 8,5 millones, me parece que estamos ya por ahí o más, ¿no? Entonces, si hubiera una red real de investigación clínica en Andalucía, podríamos ser una de las comunidades en ese sentido más poderosas. ¿Qué pasa? Bueno, que ahí está Madrid, que tiene claro, muchos recursos, está Cataluña, y entonces no es fácil competir, entre comillas, entendiendo la palabra competir sí, pero bien, ¿no? Dentro de los recursos que se tienen, pues está muy bien. Y hablando concretamente del Reina Sofía, respecto a avances y demás. Hombre, el Reina Sofía yo creo que es uno de los hospitales punteros, está yo creo con Virgen del Rocío, quizás de lo más importante, y Málaga, de lo más importante que hay en Andalucía. Ten en cuenta que en Reina Sofía, aparte de la asistencia y de la docencia que hemos comentado ahora mismo, está el IMIBIC, y el IMIBIC nosotros tenemos, aunque yo soy el investigador principal, un grupo de investigación de nuevas dianas terapéuticas en cáncer. Entonces tenemos nuestro proyecto de investigación. En este sentido yo estoy satisfecho porque también se ha conseguido poner un grupo no solo de investigación clínica, sino de investigación básica potente, que tiene sus proyectos, que ahora mismo me parece a mí que hay unos 10, 12 investigadores trabajando en este grupo nuestro. Bueno, satisfecho por eso y también satisfecho, ¿no?, y afortunado por haber participado durante todos estos años en lo que es el desarrollo científico de la lucha contra el cáncer. Sí, eso es, ¿cómo le diría yo en esto? Esto ha sido algo también de agradecer muchísimo, porque nos hemos encontrado durante estos años con una enfermedad que es muy importante, que es terrible, que para el que la sufre y para el entorno y la familia sí, es grave, y entonces ha cambiado muchísimo en este tiempo, y el haber podido ser actor de primera fila de este cambio, de esta innovación científica y de este aumento de supervivencia de los pacientes, aumento de calidad de vida y aumento de tasa de curación, esto es algo que le ocurre a uno en la vida, y lo que tiene que decir, pues gracias porque he podido con este granito de arena, participar en este cambio en la lucha contra el cáncer. Así es. Acaba de mencionar que es una situación no muy difícil, pues, para el paciente, para el entorno, para la familia, pero para usted como profesional también, ¿no? Porque al final usted hace su trabajo, pero empatiza con esos pacientes, usted tiene familia, luego llega a casa, consigue desconectar, pues claro, también es una profesión que le quita mucho tiempo, ya no solo el que le dedica en el centro de salud, sino ya luego en casa también. Bueno, uno no acaba de desconectar, uno lo que aprende a convivir y de alguna manera manejar su afectividad y su sentimiento en todo esto. Evidentemente, si tú no te llevaras a casa la preocupación de los enfermos, es que te importa poco lo que estás haciendo. Es verdad que uno tiene que manejar, como le he dicho, porque gestionar, también uno tiene que gestionar, uno tiene que hacer frente a estas situaciones. Y bueno, yo creo, mi mujer es extraordinaria, te lo digo porque yo me he aguantado durante todo yo llevo ya 42 años casado, con lo cual me casé muy prontito, y si me ha aguantado es que es buena, digo yo, ¿no? Y entonces en ese sentido, ¿por qué? Bueno, porque yo creo que todo esto lo vive también, no solo el cáncer lo vive el paciente y la familia del paciente, sino que los médicos que tratamos otras enfermedades, no solo el cáncer, estamos hablando del cáncer, pues también es la familia la que tiene que ver con todo esto. Por eso le decía también, Enrique, me tiraría ahora hablando con usted, porque ya le digo que disfruto escuchándole, pero no nos queda más tiempo. No, solo me queda pues que disfrute de ese reconocimiento, que siga viviendo la profesión como lo hace y desearle unas felices fiestas, por supuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias.